Bueno, en abril de este año entonces se promulgó, se publicó una ley sobre la telemedicina como prestación de los servicios de salud, que en el capítulo 3 presenta los principios fundamentales, que son la universalidad, la equidad, la calidad del servicio, la eficiencia, la descentralización, la complementariedad y la confidencialidad. Como verán más adelante, todos estos temas son de extrema relevancia para lo que va a ser el desarrollo de la telepsiquiatría en el mundo y acá en Uruguay. Les voy a presentar, esto es una síntesis de una página de la Asociación de Psiquiatras Americanos, que tiene una página especial destinada a la telepsiquiatría, que es muy interesante y que tiene muy buena información. Además, ellos tienen una larga experiencia en la telepsiquiatría, relatan que las primeras experiencias las realizaron a mediados del siglo pasado, alrededor de 1950 y pico, y que esto ha venido incrementando, por supuesto, de forma exponencial en los últimos años, por lo que tienen mucha experiencia y es una página que se vive actualizando, o sea que es algo para seguir con atención. Ellos, como esto es una cuestión de generalidades, más bien, ¿no? Los requisitos previos para obtener buenos resultados incluyen clínicos capacitados. Esto creo que es un tema que seguramente también va a ser muy importante para la formación de los psiquiatras en Uruguay. En este momento muchos estamos trabajando a través de medios virtuales, pero no hemos tenido una capacitación específica en el tema. Creo que esto va a requerirlo en algún momento seguramente. Después tiene que haber programas bien organizados, con liderazgo y fuerza laboral adecuados, fundamentalmente a nivel institucional. El trabajo en equipo clínico, técnico y administrativo lo hace posible. Otra cuestión es la tecnología adecuada, clara y confiable, que cada vez son más las posibilidades en relación a estas exigencias. Con opciones para que el clínico tenga el control de la cámara del extremo lejano. Yo acá no conozco casos, pero supongo que podrían, por ejemplo, en regiones apartadas, podría haber personal de enfermería o alguien capacitado para hacer alguna de las pruebas clínicas en el lugar. Bueno, en relación a la evidencia de la telepsiquiatría, es sustancial. Los resultados se han medido en las siguientes áreas: factibilidad, validez, confiabilidad, satisfacción, costos y resultados clínicos. Estos resultados fueron clasificados como extremadamente pobres, algo aceptables, similar a la atención en persona, buenos y sobresalientes. El grado de viabilidad lo califican de sobresaliente. La base de evidencia de la telepsiquiatría relacionada con la viabilidad está relacionada con la satisfacción y la usabilidad. Después esto les voy a agregar un poco más adelante, porque hay muchos estudios sobre satisfacción en relación a la telepsiquiatría. Y las posibilidades de uso son muy importantes, por eso le dieron esa calificación. Actualmente solo hay problemas técnicos raros. Por ejemplo, imágenes visuales deficientes, pixelación, gotas de conversaciones, o sea, conversaciones que se interrumpen, turnos en la discusión en las videoconferencias. Todo esto es debido a un ancho de banda bajo, que esto también se está solucionando acá claramente. En cuanto a la validez, la base de evidencia de la
telepsiquiatría relacionada con la validez se ha centrado en gran medida en la telepsiquiatría en comparación con lo que es la psiquiatría presencial. Puede hacerse, ellos llegan a la conclusión que puede hacerse todo como en persona, diríamos, con solo pequeñas excepciones. Por ejemplo, oler el alcohol en un paciente, verificar si hay efectos secundarios extrapiramidales o temblor. Y ahí lo que les decía, sería necesario capacitar a personal de enfermería en el otro extremo de la cama. La calificación de la confiabilidad también resultó sobresaliente. Se han realizado diagnósticos con buena confiabilidad entre evaluadores para una amplia gama de trastornos psiquiátricos en todas las edades de los pacientes y supera las limitaciones en la audición, parece facilitar el emparejamiento lingüístico y cultural. Por supuesto que esto en Estados Unidos seguramente es mucho más importante que en Uruguay. Pero el tema de la audición es interesante, ¿no? Porque personas con déficit en la audición se ven favorecidas por este tipo de abordaje. El grado de satisfacción ha sido también sobresaliente. Esto también me llamó la atención porque ellos tienen estudios que plantean que es extremadamente alto entre pacientes, psiquiatras y otros profesionales. Y esto se extiende a todos los servicios clínicos, poblaciones y contextos. En mi experiencia personal, yo he tenido pacientes que se han sentido muy satisfechos con las consultas virtuales, pero otros me han reclamado consultas presenciales y para mí ha sido más dificultoso el trabajo virtual que el presencial. Esto es una cuestión personal. Después les voy a presentar un artículo que salió hace poco que daría un poco cuenta de algunas dificultades. La calificación de costo-efectividad da similar a bueno. O sea, similar a lo presencial o bueno. No se han completado estudios sólidos. Los estudios descriptivos indican claramente ahorros en tiempo, viajes y dinero para pacientes y proveedores, lo que es bastante evidente. Los estudios de costo-efectividad siempre son complejos en el área de psiquiatría y salud mental. Estos son calificación de medidas clínicas individualmente evaluadas y se valoran entrevistas, evaluaciones, pruebas cognitivas y otras, y dio sobresaliente. Se han demostrado docenas de escalas clínicas como confiables y válidas. Se hicieron estudios en trastornos depresivos, trastornos de ansiedad, trastornos de estrés postraumático, psicosis, y ellos puntualizan que contrarresta el mito de que los pacientes se volverán paranoicos, que tenían ese temor. También se vio en trastornos por consumo de sustancias, trastornos conductuales, retraso mental, demencia, trastornos de personalidad. En todos ellos también calificaron como sobresalientes. Los entornos bien estudiados incluyen atención ambulatoria, atención primaria médica, y en ellos dio también sobresaliente. Los entornos menos estudiados incluyen salas de emergencia, cárceles, unidades de hospitalización y escuelas. Ahí la clasificación sería algo aceptable y similar a la atención en persona. Algunos resultados interesantes, pero también preliminares. Pero estos resultados indican que para niños y adolescentes en el espectro del autismo puede ser preferible a la presencial. Para los adultos con ansiedad incapacitante, por ejemplo, trastornos de pánico o estrés postraumático, veteranos, se prefiere y a menudo se combina con opciones de teléfono y correo electrónico. Los estudios preliminares en pacientes geriátricos y en todas las culturas son positivos. De hecho, puede facilitar la correspondencia cultural, étnica y lingüística entre pacientes y proveedores.
La experiencia con las terapias con las psicoterapias es muy positiva, con sorprendentemente pocos problemas. Esto también es bastante bibliografía relacionada a psicoterapia por medios virtuales. Los modelos de atención que tienen buena evidencia incluyen atención directa, consulta, atención primaria y atención colaborativa, que es lo que se llama cuando se intenta unir la atención primaria con la secundaria. Bueno, esto es un poco alguna de la bibliografía que yo rescaté de esa página, pero hay muchas más. Esto es un poco lo que les quería comentar de ese artículo de la BBC que salió el día de ayer, y se llama La razón por la cual las llamadas de Zoom agotan tu energía. Ahí se ve a una persona que empieza el primer día y termina el octavo un poco desarreglado. Ellos se plantean, el video chat es más difícil, ¿qué es diferente en comparación con la comunicación cara a cara? Gian Piero Petriglieri, profesor asociado en el INSEAD, que es el Instituto Europeo de Administración y de Negocios, explora el aprendizaje sostenible y el desarrollo en el lugar de trabajo. Y Marisa Schuffler, profesora asociada de la Universidad de Clemson, estudia el bienestar en el lugar de trabajo y la efectividad del trabajo en equipo. Y yo encontré dos cosas que me llamaron la atención. El artículo es mucho más largo, lo pueden leer. Pero uno que me llamó la atención es esto: el retraso en el teléfono o en los sistemas de conferencia de 1,2 segundos nada más hizo que las personas percibieran al respondedor como menos amigable o concentrado. Y a mí me parece entonces que no hay que interpretar silencios del paciente como poco amigables o distracción. Lo otro que ellos plantean es la importancia del entorno. Y dicen, imagínese si va a un bar y en el mismo bar habla con sus profesores, se encuentra con sus padres o aparece la persona con la que tiene una cita esa noche. ¿No es extraño? Eso es lo que estamos haciendo ahora. Ellos fundamentalmente están pensando en el teletrabajo en domicilio, por ejemplo, y aparecen, por ejemplo, fotos de personas con niños en la casa, cosa que se ha hablado mucho. El cuidado de los niños mientras uno está trabajando puede ser un distractor importante que genera estrés y más cansancio en la tarea a desarrollar. También hablan del entorno en relación al entorno en la pantalla, en la medida que puede haber teleconferencias donde puede haber una persona que está hablando, pero otras que se pueden visualizar, y esto puede generar también dificultades en la focalización y en la atención. Entonces se plantean como cosas importantes para no cansarse tanto, focalizarse en el que interviene durante las videoconferencias y aislarse lo mejor posible durante el teletrabajo, especialmente si es domiciliario. Bueno, y con esto le doy las gracias y le paso la palabra a la doctora Denise Dongmanas. Bueno, yo voy a comentar un poco el recurso dentro de lo que son las opciones de atención remota. Voy a centrarme en lo que es la línea telefónica, la opción de atención por teléfono de apoyo psicológico en este caso, en tiempos de COVID y después. En lo que es atención telefónica en salud mental, el teléfono se ha usado desde hace muchas décadas, ya lo decía también Luis, ¿no? Se encuentra como en sus orígenes en el counseling, en la intervención en crisis, la telesalud mental, que puede ser telepsiquiatría, telepsicología, bueno, hay muchos términos, ¿no? Telesalud mental podría como abarcar la atención en salud mental en general de los servicios. Se ha sugerido y ha recomendado por varias organizaciones e instituciones, como la Asociación
tanto de psiquiatría como de psicología americana, bueno, la OMS recientemente también, por estas ventajas que decía Luis en relación a su factibilidad, y bueno, porque también en diversos estudios ha demostrado ser efectiva. Existe una evidencia de varias décadas de investigación en lo que es telesalud en general, y revisiones sistemáticas sobre telesalud mental también han encontrado, bueno, ahí ya se ha extendido Luis justamente, en que, bueno, aparece con resultados comparables en cuanto a la atención presencial, en lo que es los resultados, la satisfacción de las personas en esos tratamientos. Y concretamente en la emergencia por COVID también ya se han realizado algunos estudios, se vienen realizando, están creciendo permanentemente. Bueno, también ya demuestra la utilidad que encuentran las personas que reportan en relación a este medio. Algunos ejemplos, rastreando específicamente ahora lo que es la atención telefónica en el marco de COVID-19, en muchísimos países se ha implementado líneas específicas, ¿verdad?, para atender problemáticas en este contexto. Bueno, China, que estaría como en el origen, se implementó ampliamente desde instituciones médicas, universidades, sociedades, en diferentes municipios y regiones de China. En Estados Unidos, en Nueva York particularmente, destacamos esta como interesante, esta línea de apoyo emocional que está atendida por 6.000 profesionales voluntarios de salud mental. En Argentina también se pueden rastrear en diferentes provincias que sean brindadas por gobiernos provinciales, municipales, colegios de psicólogos, diferentes instituciones. En este recurso que está por ahí, que después si queda el link si a alguno le interesa, bueno, es interesante porque en Europa, bueno, esta Mental Health Europe coordinó, digamos, la organización de información con respecto a varios países europeos sobre líneas específicas de atención en COVID-19, de apoyo en este contexto de salud mental, y bueno, entonces uno puede seleccionar, digamos, el país y bueno, qué los lleva directamente ahí a cuál es el servicio que está disponible en ese país. Esto un poco para ver el uso generalizado que ha tenido de instalar líneas específicas de atención en el marco de COVID. En Uruguay también diversas organizaciones, prestadores de salud, instituciones académicas, científicas, tanto del ámbito público como privado, implementaron líneas para población general o a veces en alguna población particular, por ejemplo, adulto mayor, también hay una línea específicamente, para personal de la salud también hay algunas propuestas específicas que se fueron desde que comenzó la pandemia implementando. Ahora vamos a comentar más en detalle lo que es la experiencia de la línea nacional que se desarrolló e implementó en un proyecto conjunto del Ministerio de Salud Pública, ACE, el voluntariado juntos, en la que tiene, es una línea que es la 0800-1920, como ustedes conocen, que tiene 160 licenciados en psicología y 16 supervisores, y ha recibido el apoyo y asesoramiento de la Academia Nacional de Medicina a través del doctor Ricardo Bernardi. Esta línea en particular se propuso que fuera un recurso disponible 24 horas, todos los días de la semana, que pueda ser para toda la población, es decir, si bien está gestionada por ACE, también atiende a personas de diferentes instituciones, gratuita y que esté atendida por profesionales. Esos fueron como algunos de los requerimientos cuando se desarrolló el proyecto. En el marco de su desarrollo, bueno, estas son algunas de las etapas que se fueron cumpliendo, bueno, selección de los profesionales que bueno, si bien eran voluntarios, digo, pero que cumplieran con los requisitos de ser licenciados, bueno, se fue haciendo un contrato con ellos de voluntariado, desarrollo de protocolos, específicamente, ahora vamos a ver alguno,
para poder unificar la atención, algunos criterios, entregas de guías, recomendaciones técnicas, materiales, digamos, técnicos sobre la atención específica psicológica telefónica. En el marco de uno de los protocolos que se entregaron, se estableció un criterio de, bueno, como un código verde, en algunos casos problemáticas más leves, moderadas con amarillo y más severos, en las cuales había que activar diferentes opciones, bueno, o derivar otras líneas, o bueno, activar con la red de salud mental, o llamar al 911, emergencias móviles. Bueno, ahora vamos a presentar datos más concretamente actualizados. Ahí le voy a dar la palabra a Jimena Piris, que es una de las coordinadoras de la línea de ACE, para que pueda presentar ella los datos. Bueno, buenas noches a todos. Muchas gracias por acompañarnos en el día de hoy. Estuvimos armando esta presentación con Denise y también con Florencia Alcaín, que es otra de las coordinadoras de la línea. Las dos formamos parte de la Dirección de Salud Mental y Poblaciones Vulnerables de ACE, quienes llevamos a cabo lo que es el funcionamiento de la línea, ¿no? Siempre trabajando en conjunto con el Ministerio de Salud Pública. A continuación, Denise, que va a ir cambiando las diapositivas, voy a presentar algunos de los datos. Los datos están actualizados al día de hoy. Por ende, como planteamos esta presentación en la tarde, al momento de hoy ya deben haber más de 8.000 llamadas atendidas por estos 160 psicólogos y los supervisores. El promedio de duración de las llamadas es de 18 minutos, y los días que hay mayor cantidad de llamados son los lunes, jueves y viernes, aunque en realidad, o sea, tienen como el mismo comportamiento, no es que se dispare un día. Sí, lo que podemos observar es que tanto los fines de semana como los miércoles sí notamos una disminución con respecto a los demás días de la semana. Y los horarios en los cuales hay picos más de llamadas son especialmente de 15 a 17 horas, donde estamos con un promedio de 28 llamadas entrantes. Con respecto a los siguientes datos que vamos a ir presentando, son en base a una muestra de 1.363 llamadas que fueron analizadas por el área estadística de la Dirección de Salud Mental de ACE. Estos datos, cabe destacar que son recabados por las fichas que nos envían los voluntarios según el motivo manifiesto que les plantean los usuarios a los voluntarios psicólogos que están atendiendo la línea. Lo que podemos ver acá, es que hemos recibido llamados de todos los departamentos. Sí, el servicio al parecer está centralizado en Montevideo con 851 casos, después le seguiría Canelones, y bueno, con un número bastante, o sea, diferencial con lo que es Montevideo y Canelones, tenemos al departamento de Maldonado. Seguimos con la próxima diapo, que es la distribución según edad y género. Lo que podemos observar de acá es que las mujeres son las que llaman en su gran mayoría, y también en su gran mayoría llama la población comprendida entre los 61 a 70 años. En realidad, esa es la población que más llama según el rango etario, pero si lo vemos bien en los gráficos, sería desde los 41 hasta los 70 años los que hacen mayormente uso de las líneas. Luego seguimos con la distribución según la cobertura de salud. Nosotros en realidad para pensar según cobertura de salud lo medimos en ACE o no ACE, queda como más fácil al pensarlo, y tenemos un 41% de usuarios de ACE, a su vez tenemos un 19% que no tenemos los datos. Muchas veces hay datos que son difíciles de recabar, hay que ponerse también en el lugar del voluntario que está llevando a cabo esa consulta, y bueno, y hay algunos datos que realmente no llegamos a tenerlos. Y después en los no ACE, lo que nosotros observamos al mirar formulario por formulario, es que mayormente son usuarios de mutualistas, ¿no? Seguidos por sanidad policial o militar, y después tenemos algún que otro usuario de los seguros privados. Bueno, ahora sí, con respecto a los motivos de llamada, los datos, siempre desde los primeros días de la línea, con los primeros análisis, después con un análisis de 800 y algo de datos, que era un 12% en ese caso de la muestra de llamados que teníamos para analizar, siempre la tendencia fue, primero, síntomas depresivos, en segundo lugar, los síntomas de ansiedad, y en tercer lugar, el sentimiento de soledad, aislamiento y aburrimiento. ¿Qué decir de esto? Bueno, que las tendencias se siguen manteniendo. Y en el caso del sentimiento de soledad, aislamiento y aburrimiento, sí se nota mucho en los formularios que pertenecen a personas en este rango etario de los 61 a los 70 años,
siendo población de riesgo, también lo podemos como analizar un poco pensándolo de ese lado, el horario en el que llaman, también este sentimiento de soledad y aislamiento con respecto a no poder ver a sus familias también al ser población de riesgo, ¿no? Y en el caso después, que le sigue escucha y orientación, no solamente a nivel salud general o a nivel de salud mental, digo, muchas veces también consultan por otras cuestiones, por ejemplo, más que tenga que ver con temas de pensiones alimenticias, alguna cuestión más diferente que no tiene que ver tanto con algo específico de salud mental, como que muchas veces se abre el paraguas para otro tipo de orientaciones. Y algo a destacar, que no está puesto acá en gráficas, es que puede llamar el usuario, realmente, o sea, la persona que está con el pedido de ayuda, con esa demanda, con ese manifiesto que le viene a contar el psicólogo, y también puede llamar un tercero, ¿verdad? El caso de los terceros, por ejemplo, se dan mucho en niños, niñas, adolescentes. Los niños no llaman a la línea, muchos adolescentes tampoco llaman en la línea, como ya lo vimos en la gráfica de las edades, pero sí muchas veces llama un tercero. El tercero llama o para su hijo, para su sobrino, para su nieto, o si no también, por ejemplo, se da muchos casos que llaman por vecinos o por algún tema más de convivencia con respecto a lo que es el coronavirus. Y quedaría una última gráfica, que como les comentó Denise, trabajamos con una codificación de verde, amarillo y rojo, o lo que nosotros le llamamos leve, moderado y severo. Entonces, lo que podemos sacar de acá, como ustedes ven, la mayoría del gráfico es verde, o sea, son casos leves, casos que en realidad el que se resuelven en la llamada en sí mediante la escucha. El caso más de lo moderado, bueno, ahí hay que visualizar un poco, según lo manifiesto del usuario, si realmente es como para alguna derivación, alguna de las otras líneas con las que trabajamos que derivamos, o si realmente se puede también solucionar así, y en el caso del código rojo, de los severos, digo, son casos donde realmente se actúa desde otros lados, por ejemplo, el 911, o el 105, o la emergencia que tenga la persona, o se contacta a un referente, ¿no? Pero son los menos de los casos con los que menos nos encontramos. Bueno, acá hay una mini presentación de datos que en realidad son realmente para pensar y para poder analizar, y creo que está bueno que si después se da un intercambio y tienen alguna consulta, podamos intercambiar sobre esto. Denise, ¿seguís vos? Bien. Bueno, entonces, a la luz un poco de los datos, viendo lo que mencionan en otros países también, sobre qué ha pasado, cuál ha sido como el impacto, ¿no? En el COVID, concretamente, algunos autores marcan esto, ¿no? De que quedó en evidencia, de alguna forma, la utilización de este servicio. Acá, como vimos, 8.000 más o menos llamadas en 2 meses, ¿no? De alguna manera ha quedado en evidencia que estas herramientas digitales pueden ofrecer una atención, pueden tener un lugar en momentos de necesidad, y decían, bueno, aprovechar esta oleada de interés y de aceptación se ha reconocido por muchos como una oportunidad para el campo de la salud mental. El próximo desafío sería garantizar que se pueda avanzar de lo que es como reciente uso, sobre todo en nuestro país, ¿no? Que de alguna manera aceleró la utilización de este recurso para poder ir más allá de la crisis inmediata, ¿no? Del momento inminente. Una línea telefónica como recurso más allá del COVID, o COVID y después, podría ser de utilidad, ¿no? En la red de atención en salud mental, como fortalecimiento de la red, porque ha quedado demostrado también que hay muchos motivos de consulta, también algunos que tienen que ver con el tema de la atención, ¿no? Dificultades en el acceso. Podría también servir para facilitar o fortalecer lo que es el seguimiento de las personas, y, bueno, poder hacer derivaciones más efectivas. Y en ese sentido, bueno, quería para finalizar compartir este informe de Naciones Unidas, que es del mes de mayo, en relación al COVID, que es COVID-19 y la necesidad de acción por salud mental, en el que, bueno, se plantea que históricamente la salud mental ha tenido una baja inversión en relación a la prevalencia, a la alta prevalencia de trastornos mentales, y cómo en realidad la inversión ha sido una subinversión que debería ser necesario poder corregir.
Entonces se plantean diferentes prioridades en este marco, que queda también como experiencia para el COVID, y una de ellas plantea el apoyo a la recuperación del COVID-19, creando servicios de salud mental para el futuro. Todas las comunidades afectadas necesitarán servicios de salud mental de calidad para apoyar la recuperación de la sociedad de COVID-19, y esto requiere una inversión. Utilizar el impulso actual de este interés en la salud mental para catalizar la reforma de la salud mental, digamos, es una de las propuestas, ¿no? Tanto en lo que tiene que ver con la reorganización de los servicios, como la formación de recursos humanos, y bueno, diferentes reformas y planteos para la salud mental que estamos construyendo hacia el futuro. Bueno, por acá la presentación, ahí están las referencias por si queda interés para después, y bueno, le doy la palabra a Nicolás, creo. Bueno, a mí me corresponde agradecer primero a la sociedad, en nombre de Luis, y a mis compañeros de mesa con quienes desde hace un tiempo estamos en una aventura de aprendizaje continuo, así que yo voy a hablar hoy, subrayé el y después, porque me parece que esto que nos pasó a todos nos tiene que hacer pensar qué es lo que vamos a hacer con las oportunidades que nos dio la aceleración de nuestro conocimiento digital. Entonces, me permití hacer una pequeña revisión en la cual, bueno, hablaré de oportunidades, pero también de desafíos. Stigler, que es el autor de ese libro, director del Instituto de Investigación e Innovación del Centro Pompidou en París, dice que en el libro que hay un nuevo tipo de barbarie gracias a los efectos aturdidores de las industrias culturales, y dice que el sujeto está abrumado por la cantidad de información, que es como si fuera un Wild West tecnológico, en donde impotente, el sujeto estaría impulsado por su falta de agencia, dice ahí. Y sin duda alguna que la tecnología plantea desafíos en relación a la salud mental. Lo primero son los conocidos efectos de dependencia de adicción, que hace poco han sido declarados, esto es adicción a Internet, adicción a los videojuegos, ¿no? Y que las psiquiatrías se están abordando como similares a los abusos de sustancias y el descontrol impulsivo, ¿no? Otra cosa que puede verse son formas antiguas de comportamiento moldeadas hoy como nuevas presentaciones. Existen en la web web de pactos suicidas, suicidios en cámara web, sitios específicos pro suicidio, ¿no? Otro posible riesgo es que existe una gran dispersión en este momento de test de autodiagnóstico y de soluciones terapéuticas sin validación, y esto creo que es un mal que aqueja a la sociedad entera, la violencia a través de las diferentes manifestaciones digitales, en donde entra el ciberbullying, y hay algunos estudios que hablan sobre la relación con el mundo real de esta violencia. Pero también hay oportunidades y promesas. Y acá empiezo por la más básica, que es, bueno, la psicoeducación, ¿no? Permitiría llegar a diferentes personas educando en los trastornos. Ahí surgen las dudas de cómo categorizar los sitios según la calidad. Hay varias propuestas en la investigación hablando de precisión, de completud de la información, de la legibilidad, del tipo, cómo se lee la información para el usuario, ¿no? Y después algunos criterios técnicos que tienen que ver con la navegación. Y hay un estudio específico, para mí fue muy gracioso, que compara Wikipedia, la cantidad de información en Wikipedia, con algunos de los textos psiquiátricos, valorados doble ciego con expertos, y a Wikipedia no le va tan mal. Bueno, después cabe preguntarse de qué sirve, ¿no? Hay evidencia sobre efectividad de la psicoeducación. Algunos, pocos estudios muestran que sirve para alfabetizar, para elementos de autoayuda, para saber dónde consultar. Pocos muestran impacto en conducta.
A nivel de las terapias online, la telepsicoterapia en cierta medida cuenta con una base similar a la que Luis contó para la telepsiquiatría. Yo acá como psicoterapeuta y miembro del SPR, digamos, es más como mi métier. Y después hay una cosa que a mí me sorprendió mucho, que son los programas de psicoterapia online autoguiada. Esto es Internet CBT, sobre todo, digamos, la cognitivo-comportamental guiada por Internet. Son manuales dirigidos a patologías específicas que uno va cumpliendo como pasos. Y bueno, acá cabe preguntarse el rol de la intervención humana, y es lo que se está preguntando la gente que estudia esto, y se demuestra que aquellos programas en los cuales se sigue solamente el online tienen más baja adhesión y menores efectos, y aquellos en los que interviene un terapeuta apoyando cada uno de los pasos, tienen evidencia ya en trastorno de ansiedad, en trastornos del ánimo y en trastorno obsesivo-compulsivo, ¿no? Esto es importante porque es evidente que democratizaría la oferta y la demanda, y además tendría otro beneficio, que sería la estandarización de las intervenciones. ¿Qué pasa con la realidad virtual? Ha disminuido el costo de la tecnología, tanto que con diferentes rangos de complejidad, hay lentes a $100, digamos, pero hay aplicaciones comerciales ya disponibles para la salud mental, ¿no? Y aunque restan limitaciones tecnológicas que sortear, este es un campo en franco desarrollo. Miren la foto que les muestro, esto es un software existente, ¿no? El terapeuta con el panel de control, la escena a la cual está sometiendo, digamos, al paciente, y elementos de biofeedback a través de sensores corporales, fundamentalmente midiendo cortisol, porque estos son, digamos, en donde está probado más es en las fobias, en todo tipo de fobias, digamos, ¿no? Incluso, y esto tiene base bastante sólida, se llama VRET, ¿no? Virtual Reality Exposition Therapy, ¿no? Y bueno, hay nuevas áreas de aplicación para esto en estudio. Una cosa que tiene bastante base también son los trastornos de estrés postraumático en los sobrevivientes de la guerra, ¿no? Acá debajo yo les muestro algunos de los entornos virtuales para la agorafobia, para el miedo a los aviones, ¿no? Bueno, a mí me ha resultado muy interesante. Y después hay un franco desarrollo de lo que sería la terapia móvil, digamos, aquella que está al acceso en el celular. Se habla, en el ambiente tecnológico, se habla de la Health Apps Revolution. Hay más de 45.000 aplicaciones vinculadas a la salud solamente en la tienda de Apple. Se llama terapia móvil a cualquier terapia o intervención terapéutica para la salud mental, en donde entra de todo, ¿no? ¿En qué se está usando? Actualmente se usa para hacer tracking, seguimiento de pacientes a nivel del humor, a nivel del sueño y de síntomas en general, ¿no? Hay, por ejemplo, recordatorios de citas, recordatorios de tomar la medicación, mensajes de motivación positiva, y la posibilidad de mandar tareas domiciliarias entre sesiones a los pacientes. Hay juegos terapéuticos para niños, y hay una cosa muy interesante para los trastornos de personalidad, que se llama EMA, eso quiere decir Ecological Momentary Assessment, que es al paciente entre sesión se le pide un tracking de su estado emocional, y eso está dando resultados al mostrárselo a los pacientes que tienen, debido a la disociación mediante algunos elementos de fallas en la memoria. La eficacia es lo que acá falla. ¿Y por qué falla? Porque las aplicaciones están manejadas por comerciantes, digamos. Eso es lo que puede intuirse. Fíjense que en una revisión sistemática del año 2011 habían solamente 3 ensayos clínicos controlados, y solo uno mostraba una mejoría algo significativa en la ansiedad, ¿no?
están estudiando experiencia de usuario, satisfacción con la aplicación, más que el métier principal, que es si está haciendo efecto, ¿no? Entonces, bueno, algunos resultados preliminares de esos estudios que les dije muestran que lo que se gana es como conciencia de enfermedad, ¿no? Ahora, esto es realidad aumentada, fíjense esto es la Universidad de Stanford con Google, ese pares de lentes que tiene la chiquilina son los Google Glass, que tienen una imagen acá que tiene realidad aumentada, es decir, el espectro visual no se pierde y se suman elementos. Esto se llama el Autism Glass Project, y básicamente está teniendo algunos datos preliminares de que funciona para tratar la alteración de la cognición social en los trastornos del espectro autista. Una rama muy importante también, que también tiene bastante base, es la rehabilitación cognitiva asistida por software, ¿no? Se está usando en las lesiones traumáticas del sistema nervioso central, en esquizofrenia, en déficit atencional, con aplicaciones muy interesantes para estimular concentración, en las afasias, se logra, por ejemplo, aprendizaje visoespacial en la negligencia hemiespacial, y se logra entrenar velocidad de procesamiento y memoria de trabajo. Hay bastante evidencia de mejoras en cognición social y cognición general en la esquizofrenia, también en la mejora de la memoria de trabajo para déficit atencional, ¿no? Lo que pasa es la dificultad en la compleción de los tratamientos, por lo tanto, nuevamente la presencia humana es requerida, y hay pruebas en algunos estudios de cambios estructurales a nivel del sistema nervioso central. Esto es fundamentalmente en los déficits atencionales, lo cual habla del efecto sobre la plasticidad, ¿no? Una rama fascinante, y que esta aventura en la que estamos metidos, que es la inteligencia artificial y el machine learning, yo no sabía nada de esto y empiezo a ver que existe. Les pongo ahí la referencia de una revisión sistemática que analiza luego una selección importante de más de 300 estudios, y hace una especie de, bueno, ¿hasta dónde está llegando el machine learning, que implica el aprendizaje supervisado o no de máquinas sobre datos que uno les pone, ¿no? ¿Cuáles son las aplicaciones para la salud mental? Y bueno, hay 4 áreas de aplicación principal. Una es la detección y el diagnóstico, en donde se han desarrollado test de screening prediagnósticos, ¿no? Es decir, antes que las patologías pasen, se someten datos de poblaciones para ver si tienen riesgo con modelos de riesgo para identificar predisposición. Esto ha permitido identificación temprana de la psicosis o de vulnerabilidades depresivas. ¿Cómo se hace? A través de técnicas de procesamiento del lenguaje natural, que pueden detectar, por ejemplo, ideas suicidas, análisis de texto en redes sociales, o análisis incluso de grabaciones de tono de voz. Y han permitido, algunos estudios, esto también tiene bastante base sólida, diferenciar, por ejemplo, condiciones de sintomatología similares, ¿sí? A nivel del pronóstico, el tratamiento y el apoyo, existen herramientas de predicción del pronóstico a largo plazo de un trastorno, en este caso, la evolución de la esquizofrenia, la evolución de los Alzheimer's, o de los trastornos por estrés postraumático, y una inteligencia artificial, esto a mí me resultó muy impresionante, ha ya logrado diferenciar poblaciones, predecir la respuesta a los fármacos. Es decir, puede decir, esta población no va a responder al fármaco, hay que empezar con otro. En cuanto al tratamiento y el control de los pacientes, hay desarrollos con sensores móviles que detectan conductas que están relacionadas a psicopatología, por ejemplo, a riesgo suicida. Hay aplicaciones para impartir tratamientos personalizados a los pacientes, y esto a mí, yo entiendo que puede ser ciencia ficción,
para muchos, pero realmente algunos estudios son bastante fuertes, ¿no? Y a nivel de la salud pública, miren qué interesante, porque esto tiene que ver con algo de lo que estamos discutiendo hoy, que tiene que ver, bueno, ¿qué es lo que podemos hacer nosotros para mejorar la integración de nuestro sistema, para medir lo que hacemos y para, por lo tanto, aprender de lo que hacemos y mejorar lo que brindamos, ¿no? Entonces, existen sistemas bastante fuertes para evaluar salud mental en poblaciones específicas o poblaciones generales, para monitorear la salud, un poco lo que estamos haciendo, monitorear la salud mental que sigue un evento o a un desastre, para crear modelos de riesgo, por ejemplo, para en aquellos sistemas de salud que están atestados, saber hacer un sistema más eficiente según el riesgo de los pacientes, y en las políticas de salud pública los datos de análisis de lenguaje en redes sociales han demostrado, francamente, tener utilidad epidemiológica. A nivel de clínica, hay mucho estudiado para la administración de las instituciones que brindan salud mental. También los investigadores están mejorando las investigaciones con el Machine Learning porque, por ejemplo, simplifica los procesos de selección de participantes de los estudios, ¿no? Lo hace más neutro y más randómico, y también se está utilizando para el análisis de los datos, obviamente, de las investigaciones, y para tratar de encontrar algunas inferencias que los investigadores no logran encontrar. A nivel de clínica hay poco. Extracción de síntomas de algunas fuentes existentes, o de notas clínicas, o de bases de datos, pero realmente hay muy poco desarrollo allí. Entonces, para ir terminando, yo me pregunto si sabemos hacia dónde vamos en este diagnóstico, cuáles deben ser las estrategias para decidir en la crisis como medida de corto plazo, porque lo que hagamos va a estar instalado después, y incluso puede crecer. ¿Cuál es el valor de lo humano y el sentido de la agencia en un mundo virtual? Creo que lo que les acabo de decir habla de que la presencia humana es fundamental, pero les pido que arriesguen si las fotos que están en esas pantallas son humanos o es un software, porque está la gente que hace diseño en Hollywood haciendo un software con una integración de la inteligencia artificial que simula la cognición y la emocionalidad humana, y empezando a enseñarles a atender, ¿está? Una empresa específicamente que se llama Soul Machines, que les recomiendo buscar. Yo tengo la impresión de que hay veces que en el desarrollo tecnológico el medio es más importante que lo que se hace, ¿no? Y una pregunta filosófica en cierta medida, pero que es pragmática a la vez, es cuáles son los límites del control y de la vigilancia a los cuales el ser humano está dispuesto a someterse, porque estamos hablando de sensores de nuestra frecuencia cardíaca, sensores de nuestra conducta. En su libro The Age of Disruption, dice Stigler, debemos forjar nuevos circuitos de significado. Esto quiere decir que lo más importante es lo que está, hacia dónde vamos, cuál es el símbolo que estamos creando, independientemente de las rutas algorítmicas que establecidas ya, digamos. Tenemos que programar en cierta medida para el futuro. Aquí la página de referencias que están a disposición para quien quiera esta presentación. Muchísimas gracias, y le doy la palabra al querido amigo, profesor y académico Ricardo Bernardi. Muchas gracias. Gracias también a la Sociedad de Psiquiatría por esta oportunidad de intercambiar. Voy a tratar de sacar solo algunas conclusiones para poder también intercambiar entre todos.
Creo que lo esencial ya está dicho, y ahora es como el momento de una reflexión sobre algo que de alguna manera nos desborda. Esto empezó, como contaban, como una especie de colaboración a una situación de emergencia. Sí, había una posibilidad de implementar nuevos recursos para atender una demanda que no sabíamos cuál iba a ser. Antes, para ir a la comunidad, decía cuando yo estudiaba medicina, uno, bueno, tomaba un medio de transporte y iba a algún barrio alejado, al interior, a donde fuera. Ahora la comunidad está al otro extremo del celular y, de hecho, se tomó contacto con ella. 8.000 llamadas en todo el país, es bastante gente, de distintos lados, por distintos problemas. Y encontramos, sí, que sin duda el COVID influía, pero que desbordaba. Esto tendría que haber sido pensado con otros recursos, con otro tiempo, con el diario del lunes, con una intervención en crisis, etcétera, etcétera. Pero encontramos un instrumento que sirvió. Esa es la primera, que la gente lo buscó. Bueno, pero a su vez, y esto es lo que contaba recién Nicolás y que mencionaba Luis al empezar, encontramos un instrumento muy poderoso. No solo como mostraban Denise y Jimena para atender esas llamadas que llegan todos los días, sino también un instrumento de un poder que atemoriza. Yo vi mientras estaba presentando Nicolás que aparecían algunos chats diciendo, ojo, que con esto pueden controlar la vida de cada uno. Tú también lo señalas. Bueno, la solución no es intentar detener esto o hacer que esto no exista, porque va a existir. La solución es estar presentes y saber qué está pasando y de qué se trata. Y tratar de usarlo de una manera que entendamos al beneficio de la población. Y creo que esto me parece que es el momento de pensarlo en relación, como decía Denise, al COVID y después, y también en ese después está la ley de salud mental que tiene que implementarse. Pensemos un poco en esa dirección. Lo primero, que es muy claro, es que con el COVID estamos logrando un relativo éxito. En cualquier momento puede surgir un nuevo brote, pero ya sabemos que bien hechas las cosas es más fácil controlar. Tuvimos suerte, Uruguay menos gente, todo lo que quieran, pero el hecho real es que se pueden hacer bien las cosas. Como decía por radio, en forma progresiva, regulada, monitoreada y basada en evidencia. ¿Se escucha bien en este momento? Sí, bien. Entonces, gracias. El tema central es que tenemos un instrumento poderoso. Bueno, ¿cómo lo vamos a usar? Yo creo que puede servir para muchas cosas. Todos experimentamos en este tiempo. No lo oye, y Luis Villalba lo decía en cifras al empezar, es posible utilizarlo a nivel terapéutico. ¿Hasta dónde? ¿Con quiénes sí? ¿Con quiénes no? Nosotros sí o nosotros no. Todo eso habrá que ir viendo, pero que puede utilizarse, puede, con límites a estudiar. Y ya con una base de evidencia y de datos que Luis nos mostraba que hay que tomar en cuenta. Pero también, y lo que mostraron Denise y Jimena, es que, y todo el trabajo del equipo del Ministerio y de ACE, por supuesto, es que tiene una utilidad
muy grande para hacer frente a emergencias. Y se puede implementar muy rápido, claro, con un esfuerzo considerable, porque pusieron muchísimo esfuerzo. Pero lo logró y estuvo rápidamente. Entre las propuestas iniciales y la puesta en marcha, funcionó. Yo tuve la experiencia ahora del grupo asesor que presiden Radico en Paganini, también. Ahí funcionó como no estamos acostumbrados en Uruguay. Funcionó, cada uno hizo lo suyo, los informes estaban a su tiempo, si había que reunirse un sábado a las 8, había un sábado a las 8, un jueves a las 7 de la mañana, también había disposición. O sea, funcionó. Ahora bien, vamos a pensar un poco. Cuando uno piensa en ley de salud mental, por eso quiero juntar todo esto con la ley de salud mental, ¿qué piensa? Piensa en cosas que no están funcionando bien. Piensa en hospitales, piensa en colonias, pero piensa también en consultas, en mutualistas, en las que ni el que trabaja ni el que recibe la atención termina de estar del todo conforme. Y también en la asistencia privada en todos los planos. Y además, donde no tenemos datos, no hay monitorización, etc. Entonces, si tenemos un instrumento poderoso, si tenemos que aprender a manejarlo, porque si no nos van a manejar con él. No hay mucha opción. O estamos, o nos lo usan con esa palabra agencia, que decía, el sentido de estar uno a cargo de tener el control de la cosa, o uno está o le pasan por arriba. No hay dos opciones. Entonces, ¿por dónde empezar? Yo creo que podemos usarlo para tratamientos, que podemos usarlo para detección precoz. De hecho, línea telefónica es un enorme dispositivo para detección precoz de trastornos rojos, los trastornos graves, que podían ir a la línea suicidio, a la línea violencia, a la línea droga, o crisis de ansiedad, etcétera, que no encontraban atención. Entonces, sirve en todos los niveles, a nivel promoción, a nivel detección precoz, a nivel terapéutico y a nivel rehabilitación. Pero ¿dónde tiene necesariamente que ser? No se va a poder disponer de recursos ilimitados para implementar la nueva ley de salud mental, ya lo sabemos, es evidente. Pero lo que se haga, por favor, que no repita las fallas del pasado. Porque no mejoramos nada cerrando una colonia o un hospital grande y abriendo pequeñas casas de familia, etcétera, etcétera, que reproduzcan las fallas del grande. Porque se puede reproducir en chico. Tamaño chico, tamaño grande, las fallas son fallas. Entonces, empecemos por pensar estos recursos para monitorear cambios. Hay dos palabras clave, que son garantía de calidad y mejora de calidad. Calidad de la atención, en salud mental. Yo propondría, hagamos todo, pero a esto que no quede afuera. ¿Por qué? Porque esto nos va a llevar en un camino muy importante. Ya hay experiencias que sabemos que funcionan bien. Pongámosle al lado un sistema de monitoreo con todos estos recursos. No sé si hay que llevar a ese nivel, que para algunos nos va a resultar persecutorio de medir variables que no controlamos. Pero pensemos en planes sensatos de investigación de cómo funcionan las cosas que están funcionando bien y que las vamos a tomar de experiencia piloto. Pensemos en cambios en la ley de salud mental orientado a partir de esta experiencia. Algo puede funcionar bien, algo puede ser monitoreado, podemos tener los datos al instante, podemos ir sabiendo lo que está pasando, nos vamos dando cuenta de que otras cosas harían falta, veamos dónde falla, detectemos las carencias, mejoremos garantía y mejora de calidad. Creo que de esa forma se genera, junto a la
una práctica o una medicina y una práctica basadas en la evidencia, esto se usa también en psicología y en psicoterapia, una práctica basada en evidencia, podemos ir generando evidencias basadas en la práctica. Si controlamos bien los datos, los recogemos bien, los procesamos, los analizamos, y todo esto, comparto la sorpresa, son instrumentos que tenemos, que estamos descubriendo que existen. Cuando uno habla con los informáticos de la GESIC, de la parte informática del Ejecutivo, ve que ya están los datos de salud ahí. Muy bien. Avancemos entonces en esa dirección. Y creemos redes de la práctica clínica, la que se llama redes de práctica clínica, en el cual vamos intercambiando en el momento la posibilidad de compartir experiencias, evaluarlas y basarlas en la evidencia. Bueno, muchas gracias. Quiero dejar tiempo para comentar. Muchas gracias por esto. Mi nombre es Violeta García, pertenezco a UDEP, por eso me estoy presentando, y quería hacerle una pregunta específicamente a las compañeras, a Denise Dogmanas y a Jimena Pires, que hicieron la presentación de la línea telefónica. Me gustaría que pudieran explicitar más el modelo del dispositivo que han implementado en cuanto a cómo son esos encuentros telefónicos, cómo están pautados, qué duración tienen en el tiempo, si hay un acuerdo, hay una continuidad, en fin, me gustaría que se explicitara un poco más cómo está funcionando el dispositivo. Muchas gracias. Bueno, le voy a dar la palabra a Jimena, capaz, para que comente. Bien, Violeta, te voy Hola. a tratar de responder la pregunta y cualquier cosa me volvés a repreguntar si no quedan Bueno, claros. muchas gracias. Sí. El usuario llama a la línea, ¿no? Se contacta con el operador telefónico, que es el que recibe la llamada en ese momento. Hay un promedio de por lo menos 7 operadores telefónicos que están en cada hora disponibles. Entonces, la persona se va a contactar con uno. Si llama en otro momento, puede ser que quizás se contacte con el mismo psicólogo, pero va a ser muy difícil, ¿no? Digo, por todo el tema de las llamadas que quedan en cola para poder entrar. En la duración de las llamadas tenemos un promedio de 18 minutos, lo que no quiere decir que todas las llamadas duren 18 minutos. Hay llamadas que se han extendido más con el tiempo, depende mucho el caso o lo manifiesto por el usuario. O sea, el planteo, muchas veces se generan, por ejemplo, en casos donde puede haber un intento de autoeliminación o alguna idea de autoeliminación medio a nivel manifiesto, lo que se hace es tratar de sostener, ¿no? Como explicó Denise, creo en algún momento, nosotros tenemos derivación directa con otras líneas. Por ejemplo, línea vida, ¿no? Se le explica a la persona, por ejemplo, no quiere que se la derive a línea vida, bueno, se hace un sostén, ¿no? Hay otros psicólogos también que están disponibles, hay un chat de psicólogos, donde, por ejemplo, se comunican con algún referente, se espera que el referente vaya a la casa para poderlo llevar a una puerta de emergencia. Digo, ese es un caso puntual que te estoy contando, ¿no? Como para entender un poco también cómo se trabaja. Sí. Perdón que sí, con respecto a eso, entonces, el que recibe la llamada, que puede tener esa duración, como tú decís, puede derivarlo a ese chat de psicólogos que ellos hacen como un trabajo más con cierta continuidad, de tener más encuentros con la persona. A ver, con respecto son dos cosas diferentes. Por la eso, persona sí. tiene un encuentro puntual con un psicólogo. Lo que se puede hacer es decirle al usuario que en caso de querer volver a llamar, que llame. Lo que no se le puede asegurar es que llamen, aunque llamen a la misma hora, lo atienda el mismo psicólogo. ¿tá? En algunos casos puntuales, los psicólogos con sus supervisores toman la decisión de hacerle un seguimiento a la persona, dependiendo el caso. Ajá. También, no es algo que se haga, sino que se le dice a la persona, bueno, volvete a comunicar. O bueno, o en algún caso yo me comunico con algún referente tuyo para que te pueda también ayudar. Pero son algunos casos específicos. Y entonces, en la experiencia de ustedes, con una sola llamada, en la experiencia que tenía hasta el momento, con una sola llamada, ¿han podido, digamos,
cumplir con la expectativa de esa consulta? En general, yo sé que es muy amplio y que depende si la consulta fuera, obviamente que estamos hablando de los casos más leves, porque los casos que ya serían moderados o severos requieren otras derivaciones, ¿no? Pero la experiencia es que esa persona vuelve a llamar, necesita volver a llamar o queda, digamos, resuelta en esa intervención. No, la mayoría de las veces queda resuelta en la intervención. Viste que nosotros con Denise planteábamos el verde, que era el leve, el moderado y el severo. Viste que la mayoría son verdes, que son los que realmente se pueden abordar en esa llamada telefónica. Sí pasa que muchas veces vuelven a llamar, pero porque la persona, es más, digo, a veces pasa que quieren volver a comunicarse con el mismo psicólogo, entonces ahí también nos sirve para nosotros ver, bueno, que realmente en estas líneas se pueden generar ciertos vínculos, ¿no? Creo que da como para pensar un poco más la cuestión más de fondo. Pero sí, respondiéndote, Violeta, en lo concreto, se comunican con un psicólogo y la mayoría de las veces sí se puede abordar. En otros casos, por ejemplo, se deriva a otras líneas más específicas. Ahí está. Bueno, muchísimas gracias. No, sí, perdón, Denise. No, y lo del tiempo, en realidad se habló en ciertos momentos, Sí. revisando también la experiencia internacional de cuánto debería durar la llamada promedio, se manejó, digo, no, o sea, con flexibilidad, como un tiempo estimado de media hora la llamada. Uh-huh. Y bueno, en promedio, como decía Jimena, serían 20 minutos aproximadamente, aunque hay muchas situaciones que han estado 40 minutos, una hora. Claro. Es variable, Más excepcionales. ¿no? Se ha trabajado se ha propuesto esto como de una media hora como algo tentativo, ¿no? Que podría llegar a resolver. Pero también es muy variado los motivos de la llamada. Claro, claro. Bueno, muchas gracias. No, por favor, a vos. Hola, buenas noches. Soy Laura Viola, soy psiquiatra de niños y adolescentes. Bueno, y estaba escuchando con mucho interés la exposición de ustedes. Y hay algunas cosas que no me terminan de cerrar, ¿verdad? Quizás uno piensa, una llamada, y con eso solucionamos un problema, no, ¿verdad? Esas son cuestiones que nos llaman un poco la atención, punto 1. Punto 2, en toda la cosa de telepsiquiatría es obligatorio, digamos, uno de los fundamentos es poder ver al paciente. Y acá parecería que es exclusivamente telefónico, sin poder mirar al paciente ni encontrarse con el paciente. Justamente la Asociación Americana Mundial hace disposiciones muy claras con respecto a la telepsiquiatría o a la telemedicina, para llamarlo. Uno de ellos es que el paciente tiene que vernos, nosotros lo tenemos que ver, ¿verdad? Digamos que, bueno, no es que vayamos a adelantar tanto, pero sí, todos sabemos la importancia de la presencia del otro. Y segundo, eso le da garantías al paciente que nosotros somos nosotros, ¿verdad? Y que no está hablando con cualquier persona. Y segundo, le da la garantía de la confidencialidad. O sea que hay muchos aspectos que deberían ser tomados en cuenta cuando estamos hablando de que estamos haciendo telemedicina. Queda claro que en estos momentos posiblemente, bueno, está perfecto, pero no puede ser algo que tal cual lo vayamos a incorporar en los tratamientos. Y ni pensar en un tratamiento con un niño, ¿verdad? O en un tratamiento psiquiátrico. A ver, ¿voy a medicar por primera vez a un paciente que no conozco? No, creo que no. Entonces, entiendo que esto tiene que cumplir una función y yo supongo que acotada. Gracias. No, lo que quería decir, esto es como un intercambio, evidentemente, estamos en una experiencia, ¿no? Para seguir pensando. Yo creo que en parte, parte de lo que decía Laura, sin duda de que este recurso, mostró una necesidad, una demanda, ¿no? Una utilidad, pero no quiere decir que venga a sustituir tampoco la presencialidad, ¿no? Sino que en realidad es un apoyo, un recurso más que podría ser incorporado, ¿no? Como dentro de otros recursos, ¿no? De utilización.
sin duda que también hay una cosa que es un apoyo, una contención del momento, una orientación, quizás que pueda hacer la línea, cuando hace una primera, como un primer momento de, casi como una puerta de entrada, y decir, bueno, esto en realidad requiere ser atendido, lo pasa, trata de hacer el enlace con el sistema de salud o a otra línea más específica, algo que tiene que ver con otra persona, como veíamos, muchos motivos distintos, ¿no? De repente que bueno, hay gente que ha llamado que quizás encontró como una forma fácil de conectarse, gente que, por lo que han dicho los supervisores, ¿no? Dice, siempre quise consultar por tal tema, no sabía si era importante, si no era, ¿no? Digo, como tiene el teléfono a la mano y, bueno, se anima a hacer esa consulta quizás, pero no es para sustituir. Yo creo que esto es un recurso quizás para sumar, ¿no? Y que puede ser útil en diferentes situaciones, ¿no? Eso quería aportar. No, a mí, yo escuchando, me parece que tanto con la intervención de Violeta como de la profe, que el alcance de la línea, no sé si estuvo bien transmitido. Lo primero es que yo fui testigo de que fue vertiginoso el ritmo frente a una situación para la cual no estábamos preparados, y que siempre fue nuestra intención, ahora no, la ola está bajando, pero siempre fue nuestra intención que esto diera el siguiente paso de poder sumar a la historia clínica digital la tele, digamos, vernos, cosa que es muy fácil actualmente, está a un clic de distancia, verse, ¿no? Incluso en el alcance de este dispositivo, que en realidad tiene un alcance de screening. Creo que no pretende otra cosa más que hacer un apoyo emocional frente a situaciones leves y hacer un screening de situaciones que pueden ser potencialmente disparadas por la situación de crisis, ¿no? Digo porque Violeta preguntaba de varias sesiones, nunca fue la intención, si bien en nuestra fantasía siempre estuvo, bueno, esto puede ser un sistema de atención en crisis, por ejemplo, en el futuro, que tenga 6 sesiones con el mismo terapeuta, ¿no? No lo sabemos, digamos, a dónde va, pero digo, me parecía importante definir el alcance del sistema, porque si no, y nuestra fantasía, ¿no? Porque fíjense que con los nuevos, que yo no lo puse en la presentación, pero con los nuevos registros electrónicos digitales, uno tiene la posibilidad de que el terapeuta o psiquiatra tenga la historia clínica de todos los llamados, de todas las cosas que tiene ese paciente, primero. Que ese paciente haya contestado un screening de assessment, de evaluación, previo a vernos las caras, ¿sí? Que esté representado en pantalla. Tener registro o protocolizado cuál es la intervención, y tener después, a través de notificaciones posteriores, el seguimiento del caso, ¿no? Y después, datos automáticamente registrados para análisis de datos. Es decir, si nosotros, ¿no?, que estamos juntos ahora en esta situación, que nos ha juntado, me parece, no podemos cotejar, bueno, ¿qué se necesita? Porque está casi al alcance de la mano, ¿no? Y yo creo que la solución para vernos las caras a la distancia, para llegar a poblaciones vulnerables, para llegar a los viejos incluso, tiene que ser, como dice Laura, cara a cara. O sea, por teléfono hasta ahí. Después, uno se basa en tantas cosas, igual queda corto, ¿no? Bueno, Luis también dijo que quería responder. Bueno, hola Laura, qué gusto verte. La verdad que yo por lo menos nunca lo pensé como algo que no fuera complementario, ¿no? El tipo me parece que es el grado de complementariedad y que se está planteando en el momento actual, diríamos, situaciones que hasta implican tratamientos. Digo, no quiere decir que nosotros lo hagamos, pero se está planteando generalmente con muchas precauciones de todo tipo, ¿no? Por ejemplo, en la página esa de APA se habla de todos los temas legales, por ejemplo, las certificaciones en los distintos estados
En Estados Unidos son distintas. Y eso genera todo un tema, ¿no? ¿Quién puede medicar y cómo se medica a distancia? Pero lo están haciendo. Y los resultados aparentemente no son tan malos, ¿no? Evidentemente que eso implica la visualización del técnico, pero lo que decían de tener gente en el polo remoto, diríamos, tienen un personal de enfermería, que es el que le da la medicación, el que mide si está con aliento alcohólico, mide si tiene síntomas de parkinsonianos, de extrapiramidal, hace todas esas maniobras que nosotros haríamos presencialmente a través de lo que el otro le plantea. Yo personalmente no lo haría, pero entiendo que de repente una persona que está aislada en medio de un lugar de difícil acceso, donde tiene un psiquiatra a 500 kilómetros, puede ser más útil eso que alguien que no entienda un poco esa problemática no pueda entenderlo, ¿no? Entonces creo que hay que ver las situaciones y las posibilidades. Eso desde el punto de vista terapéutico. Del punto psiquiátrico, del punto de vista de psicoterapia, hay también bastante evidencia de que se manejan psicoterapias por medios virtuales de forma bastante adecuada, incluso telefónica. Hay experiencia telefónica. Lo que generalmente todos los que yo he escuchado, más de la línea analítica, lo que dicen es que tienen algunas sesiones presenciales, que tratamientos exclusivamente telefónicos, exclusivamente virtuales, no los aconsejan. Me parece que eso es una cuestión de sentido común. No sé qué evidencia hay tampoco para decir una cosa u otra, ¿no? También hay cuestiones interesantísimas, las diferencias en lo que es un tratamiento virtual y uno presencial. Hay diferencias, pero hay que estudiar mucho en eso. Creo que ahí estamos un poco en pañales. No sé, creo que es una cosa que se abre a... Digo, hay evidencia que para niños autistas es útil. Yo nunca trabajé con niños autistas, pero capaz que sí, ¿no? Y además todo lo que implica las nuevas tecnologías, que es increíble, yo que sé, todo lo que son estas cuestiones de realidades, que metes una persona con un trastorno fóbico, una realidad, y le vas graduando la intensidad de la exposición. No sé, son cosas muy interesantes. No sé, nosotros creo que pretendemos abrir un poco el panorama para seguir pensando, no estamos cerrando nada. Y muchas gracias, Laura. Yo soy Alejandro Ferrari, soy profesional de tecnologías de la información, hago servicio de soporte, o sea, no soy colega de ustedes directamente. Sin embargo, bueno, estoy un poco vinculado con la parte de la salud mental, porque estoy investigando el tema del tecnoestrés, o sea que, bueno, por eso me interesó un poco esto, a ver cómo se estaba trabajando a nivel de salud mental, toda la parte de la tecnología. Me hizo sentirme un poco alarmado el tema de ver el tema del uso de la inteligencia artificial para el tema diagnóstico, porque las inteligencias artificiales, que son muy buenas, aprenden tan bien que se han detectado casos que aprenden a discriminar, por ejemplo. Se han encontrado algoritmos en Estados Unidos que hacen discriminación racial, y a nivel local, acá en Montevideo, un algoritmo que se pensaba utilizar en el Ministerio del Interior se encontró que discriminaba por género, desfavoreciendo a la mujer. Entonces yo creo que como herramientas son muy buenos, pero creo que siempre el ser humano se endulza con este tipo de cosas tan maravillosas, y a veces nos olvidamos de controlar, de vigilar, a ver qué tan bien está funcionando la herramienta, ¿no? Yo quería un poco comentar eso como para que, como profesionales, ustedes nunca pierdan de vista ese tema, de mantener la visión por encima de la máquina y no dejar que la máquina les diga lo que hacer. Claro. Era eso puntualmente, más que nada. Bueno, antes que nada, el agradecimiento por las exposiciones, es decir, las tres vertientes muy complementarias, y realmente
Bueno, agradezco además las intervenciones de los demás colegas, y a mí la intervención de Alejandro Ferrari en estos momentos como puso contenido a cosas que yo estaba pensando, me pareció excelente, y más aún justamente desde la profesión específica, que da cuenta de otra vertiente importantísima en todo esto. Yo, mientras escuchaba a Nicolás Bagatini, yo, claro, con mi desconocimiento sobre aspectos tecnológicos que, o sea, por primera vez vi, hay toda una bibliografía desde hace mucho tiempo del trabajo en estas áreas, en psiquiatría, psicología, y había momentos en que se desprendía totalmente del factor humano, justamente esto que dijo Ferrari, que qué tan bien se puede controlar la herramienta, me parece fundamental, y que desde la vertiente, desde la psicología, la psiquiatría, que hizo el comentario Bernardi, es la evaluación de calidad, porque yo creo que estamos asistiendo a un profundo cambio acelerado por algo que tiene que ver la pandemia a nivel mundial y la epidemia a nivel nuestro, que es el COVID-19, y casi no se mencionó en este momento. Me parece que en Uruguay se empezó con todo esto, o sea, se continuó a nivel, ya se estaban haciendo cosas, ¿no? Pero la línea se abrió, el 0800-1920 se abrió específicamente por esto, así como otras propuestas. Bueno, yo estoy en el servicio, personalmente estoy en la dirección de del Servicio de Atención Psicológico Preventivo Asistencial de la Facultad de Psicología, que también tenemos un plan de contingencia para funcionarios de salud mental y sus núcleos familiares, y también abrimos, digo, la atención debido a la emergencia. Entonces, me parece que también hay que separar esta situación concreta de emergencia que tiene sus parámetros de esta situación de atención a distancia. Por algo se habla a distancia también, ¿no? Es una distancia también que tiene que ver con toda una serie de parámetros humanos que hay que tener en cuenta, ¿no? Entonces, si bien yo entiendo que fue una experiencia, como decía Denise hace un rato, y también Jimena Piris, que atendió una demanda y una necesidad, y que fue muy valiosa, y que ahora está como está disminuyendo la consulta. De todas maneras, atendió una necesidad, es valiosa, pero falta esto que lo decimos todos, falta evaluar, hacer una evaluación profunda de esta experiencia, ver hasta qué punto se pueden utilizar o no, ver lo que se pierde, porque se gana muchísimo, pero también se pierde muchísimo. Entonces yo me hago las mismas preguntas que Laura Viola, las comparto, y hay muchas otras, ¿no? Yo que sé, claro, mi formación es psicoanalítica, me pregunto concretamente desde mi formación, ¿qué pasa con los aspectos transferenciales, contratransferenciales? Digo, hay cosas concretísimas, ¿no? Digo, yo sé, Nicolás, que esto es capaz que te causa cierta... ¿Cómo? No, me sonrío porque pienso muy similar. Claro, digo, no lo decimos, pero también se gana mucha cosa, digo, pero me parece que hay que poner la balanza, y además y el después, ¿qué hacemos con todo esto? Digo, me parece que, y por eso, con una cantidad de cosas que mencionabas, que yo quedaba entre asustada y maravillada por lo que mencionaba Nicolás, realmente. Perdón, no quiero estar tomando tanto tiempo, pero estoy reflexionando en voz alta, pero me parece así. Mi resumen es esto: me parece valiosísimas las experiencias, estoy abierta a una cantidad de posibilidades, pero también
con las advertencias que nos dice Alejandro Ferrari, toda la inteligencia artificial que uno tiene muchas dudas, y bueno, ¿y qué pasa con aspectos humanos en sí que están incidiendo y que, bueno, que faltan, ¿no? Y me gustaría como también escuchar un poco más los comentarios de Ricardo, que psicoanalista, que también qué pasó con toda esta vertiente, la alianza terapéutica, la alianza de trabajo, ¿no? Digo, el lenguaje preverbal que se pierde totalmente, ¿no? No sé, digo, totalmente no, o básicamente, que lo ve Laura desde la psiquiatría y que también lo mencionó Luis Villalba, todos los cuidados. Bueno, interrumpo por acá, disculpen, pero yo tengo como un signo de interrogación gigante. Gracias. Yo lo que tengo para decir es muy poco. Estoy de acuerdo que no sabemos el mundo nuevo que nos espera en muchísimos aspectos, que la única forma es, como decía Fabricio, y que todos estamos de acuerdo, abrir bien los ojos. Ahora, respecto a lo que preguntaba Rosa específicamente, yo estoy charlando con algunos de los supervisores de la línea telefónica de una manera informal, simplemente por amistad. Puedo asegurar que en esas llamadas es muy interesante. Me juego la cabeza a que hay un verdadero contacto humano. Después lo conceptualizaremos de una forma u otra, pero que hay ayuda humana, hay. Y que esa emoción, esa cualidad emocional, empática, pasa del operador, de la psicóloga que está atendiendo el teléfono, a la persona que coordina, y de la persona que coordina me llega a mí y me emociona, no me cabe duda. O sea, que hay emoción y que hay contacto humano, hay. Pensémoslo con tiempo. Ahora yo escuchaba a Ricardo Bernardi, es verdad, hay contacto humano, eso es cierto, porque si lo pensamos, sobre todo las generaciones más jóvenes, hoy basan su comunicación en chat, que es una escritura parcial. O sea que el lograr establecer una comunicación hablada ya es un nivel bastante avanzado de comunicación. O sea que en realidad el valor de la llamada es bastante elevado. Además que transmite el hecho de que hay otro ser humano, aunque sea a la distancia, que le presta atención al paciente. Por lo tanto, eso es algo muy valioso. Y creo que como puerta de entrada para una posterior atención, que ya sea en el momento cuando ustedes derivan, o cuando le solicitan después que concurra a ver a un profesional de forma presencial, creo que como puerta de entrada es muy bueno. Y después, como herramienta de seguimiento, capaz que pensando en el futuro, también, porque a nivel de lo que son instituciones de salud, yo trabajo en una institución de salud privada, el seguimiento telefónico en esta época con el tema del COVID ha sido una herramienta invalorable, tanto con pacientes COVID como con el tema de la telemedicina, la consulta, que incluso en algunos momentos se complementaba con el uso del WhatsApp para envío de fotografías, para complementar el diagnóstico, ¿no? Porque se hacía todo un sistema de interrogatorios, pero muchas veces se necesitaba un complemento visual. Por lo tanto, creo que el valor de la llamada es muy elevado. Capaz que hay que pulirlo, el sistema, capaz que hay que apoyarlo en un sistema informático para tener un registro de lo que el paciente conversa, sus problemas, cosa que el profesional pueda hacer un pseudo seguimiento. Como se utiliza a veces en los sistemas comerciales, ya sea de ventas, para hacer perfiles de usuario, ese tipo de cosas. Y después les quería comentar, viendo un poco lo que van sintiendo ustedes como profesionales frente a la herramienta informática. Yo acabo de terminar un estudio referente al Tecnoestrés, y entre las variables que se miden está el escepticismo. ¿Qué es el Tecnoestrés, perdón? Sí, el Tecnoestrés es una forma de estrés, vamos a decir, como la palabra lo dice, pero su origen se ve intensificado
o provocado por el uso de tecnologías de la información. En España se ha investigado muchísimo, es donde más avanzados están. Ya hay herramientas diagnósticas. En Estados Unidos también hay herramientas diagnósticas bastante más complejas. Y bueno, está muy interesante. Yo ahora estoy por empezar la formación en España, en forma remota, justamente para lograr investigar esto un poco mejor. Lo vengo siguiendo ya hace unos meses, más que nada por literatura, y ahora me permitieron en la institución donde trabajo aplicar un test de los que se utilizan en España a nivel del Ministerio de Trabajo para ver si teníamos algún problema de índices de riesgo de tecnoestrés, ¿no? Porque nosotros, con el tema de la historia clínica electrónica, ya cumplimos 5 años de uso intensivo de la herramienta, y bueno, elegimos la población de médicos, que fue la que inició el uso de la herramienta hace 5 años, para ver si habían sido afectados negativamente por su utilización, ¿no? Por suerte no llegamos a un índice de riesgo elevado. Lo que sí llamó la atención, que el valor más elevado de riesgo lo dio el escepticismo hacia la herramienta. O sea que se ve que el médico, pese a que le encuentra utilidad y todo lo demás, siente escepticismo del valor que puede tener la herramienta al momento de solucionar un paciente. O sea, eso se los quería comentar porque es un sentimiento que se ve que es común, incluso en usuarios que ya llevan años de trabajo con la herramienta digital, todavía sienten eso. Ellos sienten escepticismo. ¿Podría comentar algo? Yo tengo la impresión que estamos como grupo discutiendo nuevamente los medios, inteligencia artificial o teléfono, ¿no? Más que el fin. Porque lo que nos mueve acá es que encontramos fallas en el sistema. Digamos, hay 8.000 personas que necesitan llamar a un lado y no saben a dónde, ¿no? Llaman a una línea con problemas que no son por COVID. Entonces, a mí me parece que el ejercicio es, identificadas las fallas del sistema, ¿qué herramientas se pueden usar? ¿Y de qué manera las queremos usar? Eso depende de nosotros, no de las herramientas. ¿No? Es decir, no nos definen las herramientas. Y por eso yo hablaba de, hay que pensar, hacer tejido simbólico, acordar tejido simbólico, y ese es el sentido simbólico a programar. ¿Se entiende? Bueno, primero felicitarlos a los expositores y al interés por el tema, que me parece que es muy actual. Yo siempre estoy pensando qué es lo que va a quedar para las nuevas generaciones, ¿verdad? Y creo que hay algunos aspectos que a mí me entusiasma todo lo que es tecnología realmente, con todas las precauciones que uno tiene que tener. Por un lado está la privacidad, pero la privacidad es lo que da el paciente. Es decir, uno ve y escucha que actualmente, debido a esto de la cuarentena, los maestros y profesores se quejan de que están tratando de no entrometerse tanto en el ámbito de sus alumnos, porque los alumnos se comunican desde la cama, en su dormitorio. Es decir, ¿qué es lo que la imagen puede dar en la pérdida de privacidad? Si uno puede sentir que el contacto es importante que sea humano, yo no sé qué va a pasar con las generaciones futuras. En primer lugar, porque los jóvenes de ahora, desde que están terminando la escuela y en el liceo, hablan permanentemente con videochat con sus amiguitos. Es decir, el videochat es un medio familiar para ellos, que no es el que nos pasa a nosotros que fuimos entrenados, bueno, ni quiero hablar de cuándo fui entrenada yo, pero entrenada en los años 60, en el psicoanálisis, por ejemplo, ¿no? Entonces, uno tiene que pensar de que hay aspectos que están relacionados con la familiarización de la gente con los medios tecnológicos, con la aceptación de que la imagen virtual puede tener un valor de comunicación importante con el que están familiarizados,
a la vez con una pérdida de privacidad, porque la gente cuando se entrega con el Internet de las cosas, por ejemplo, para tomar alguna resolución de salud, está entregando a cualquier lado, a cualquier base de datos, a cualquier nube, lo que sea. En cuanto a que, desde el punto de vista de la justicia, a mí me parece que permite justicia, es decir, permite equidad en el sentido de que todos pueden acceder, de que la gente que está en situaciones de dificultad de acceso puede acceder. No todo el mundo, pero realmente en nuestro país por lo menos está muy, muy, muy divulgado el smartphone, ¿no? Pero a la vez también plantea la discriminación, por supuesto, ¿no? Porque puede haber elementos que perturben en el sentido de que haya discriminación de quién puede y quién no puede, y de qué manera se puede acceder. Y el otro aspecto que me entusiasma mucho, que es la inteligencia artificial, creo que tiene sus aplicaciones importantes, pero a veces se les pasa la mano. Por ejemplo, estaba leyendo la otra vez sobre un chatbot con una imagen como los chats que tenemos en fácilmente acceso, pero que lo ha preparado la Universidad de Boston para personas que están en cuidados paliativos para que se preparen para la muerte. Y el chatbot Emily les pregunta, bueno, ¿cómo es su religiosidad? ¿Cómo es lo que usted piensa de religión? ¿Es creyente? ¿No es creyente? Y de acuerdo a lo que va resultando, va entrando en un ámbito más espiritual o va entrando en el otro ámbito más práctico, en el que habla con las personas sobre qué piensa para el futuro de cuando usted se vaya a morir, cómo piensa planear, qué es lo que piensa que su familia va a hacer. Es decir, creo que hay aspectos en los cuales el interés de los científicos que trabajan se desarrolla hacia ámbitos que nos preocupan mucho, ¿no? Gracias. Bueno, gracias, Parán, la verdad, fantástico. Yo recordé cuando tú hablabas un libro que leí hace 2 años, estaba interesado en este tema en relación al psicoanálisis, pero era una educadora norteamericana, que ahora no recuerdo el nombre, que decía que gran parte de las escuelas y universidades de más categoría en Estados Unidos estaban impidiendo el uso de las tablets y de los teléfonos en los niños, en los recreos fundamentalmente, porque se había estudiado que el uso exagerado, diríamos, de esas tecnologías disminuía la capacidad de empatía, que eran niños muy tecnológicos pero poco empáticos, y que eso podía generar problemas serios en el futuro. Digo, como un tema también para evaluar situaciones interesantes, me parece, desde ese punto de vista. Capaz que Alejandro tiene más información sobre eso, pero me resultó muy interesante cuando lo leí. Y lo otro que quería comentarles es que Fabrizio Gali, pobre, se quedó sin teléfono, pero él hace una cuestión interesante, porque dice que gran parte de las consultas se pudieron resolver mediante esa primera llamada telefónica, lo que da cuenta que hay una cantidad de personas que están sufriendo de un estrés más bien agudo. No es una cuestión que implica una psicopatología profunda, pero que requiere una atención, y que justamente nuestro sistema de salud no está funcionando bien en relación a la atención de ese tipo de dificultades, ¿no? Creo que es un tema interesante para pensar también en relación al plan de salud mental y a todos esos temas, ¿no? Y bueno, y nosotros también queremos agradecerles a todos por haber participado de esta actividad. La verdad que fue un placer para nosotros. Somos un equipo que venimos trabajando hace unos meses con estos temas, y también Ricardo, que nos ha impulsado muchísimo, y Nicolás, y bueno, y Denise, y todos que han estado siempre dando cosas para estudiar, y la verdad que ha sido, no pudimos hacer mucho ocio con esta cuarentena. Pero bueno, agradecerles a todos, y bueno, nos veremos en próximas reuniones. Creo que esto va a dar para más. Bueno, gracias.